Bueno, buenos días. Mi nombre es Javier Cervera. Soy el director de transición energética en la naviera Balearia y en los próximos minutos os voy a contar quién es la compañía Balearia. Somos una compañía líder y nos gusta llamarnos líder en cuanto a la innovación. Nos gusta poner la innovación por delante de todo lo que hacemos y somos una compañía bastante joven. Tenemos 27 años de existencia. ¿Cuál es nuestro modelo de negocio? El modelo de negocio implica crecer el número de flota, crecer el número de líneas y estamos constantemente realizando grandes inversiones para aumentar nuestra flota. Esta es la flota que tenemos, 43 barcos en la actualidad, 40 de los cuales 3 más están en construcción, nos movemos a casi 6 millones de pasajeros, 28 rutas, 1,5 millones de vehículos, operamos en 5 países y vamos reduciendo, estos son datos cerrados del año 2024, vamos reduciendo las emisiones emitidas, tanto de forma absoluta como por pasajero que las tenemos contabilizadas. Para que nos conozcáis bien cuáles son las rutas que tenemos, pues nacimos en la ruta Denia-Ibiza, pero nos hemos expandido, operamos desde la península ibérica, con la costa levantina o el Mediterráneo, pues con las Islas Baleares, desde Barcelona a Valencia y la propia Denia, entre cada una de las 4 islas. Luego, desde la parte sur, en el estrecho, operamos con el norte de África, a Marruecos, Argelia y las 2 ciudades autónomas españolas, con todas las líneas que veis aquí. Y tenemos también, desde hace ya prácticamente 7 años, líneas con las Islas Canarias, Tenerife y Gran Canaria, partiendo desde Huelva. También tenemos una línea en Miami desde Fort Lauderdale a la isla Freeport y la isla Bimini, isla Gran Bahama y la pequeñita isla Bimini. Y bueno, solo reseñar aquí que aparezcan asteriscos, que desde dentro de muy poquito ya operaremos una nueva línea que hemos ganado, que es la tarifa Tangerville, que luego hablaré un poquito más de ella. Y prevemos a final de año operar una línea que no aparece aquí dibujada, con República Dominicana y Puerto Rico. Las cifras un poco para que las tengáis aquí en la presentación, esos 5,6 millones de pasajeros que hemos movido, pues cuáles son en rutas nacionales o internacionales, y aquí el porcentaje de cada una de las áreas o países en los cuales hemos movido a los pasajeros. Y los vehículos asociados que hemos llevado, ¿no? Veis que continuamos en crecimiento, un 8 y un 10% de crecimiento respecto al año anterior, que es el 23. En tema de transporte de mercancías, sabéis, o si no lo voy contando, que tenemos principalmente unos ferries, ropas, carga rodada y pasajeros, con lo cual en la carga, digamos que los metros lineales que medimos de bodega, hemos movido en el año 2024 7,6 millones de metros lineales, lo que significa de forma equivalente más de medio millón de camiones, y también por las zonas, lo tenéis aquí en porcentaje, o por el tipo de mercancía esencial que movemos a estos territorios y cuáles corresponden de esos metros lineales a rutas nacionales o rutas internacionales. Y aquí, para que lo tengáis presente, pues os presentamos los 43 barcos que tenemos. Bueno, os presentamos los 38, hay 5 auxiliares que no he listado, son pequeñitos, algún remolcador, pero aquí tenéis un poco los barcos, la flora, la velocidad de navegación, la ocupación de pasajeros o de carga rodada o coches que tiene cada uno de ellos para que pueda quedar. Esta información la tenéis en la memoria de sostenibilidad que tenemos. Estos son los ferries en propiedad y los que catalogamos por mayor velocidad como los fast ferries. Aquí tenéis la lista de los, como digo, 38 más 5 auxiliares. ¿Qué os voy a presentar un poquito hoy de todo lo que hacemos en Balearia y que me toca a mí? Pues el compromiso que tenemos por el planeta, la movilidad sostenible. Obviamente podéis imaginar que la mayor huella de carbono, la mayor porcentaje de emisiones que tenemos en la compañía es por el combustible que utilizamos para movernos, con lo cual pues ya somos conscientes desde que firmamos el Pacto Mundial de que tenemos que reducir las emisiones. No nos ha venido impuesto por esta normativa última, que haré alguna reseña también durante la presentación, sino que es algo que ya desde presidencia de la compañía se cree desde hace muchos años. ¿Qué hemos venido haciendo en la movilidad ecoeficiente y también competitiva, que son dos aspectos importantes que el presidente destaca, ¿no? Ha de ser medioambientalmente correcto, pero también aprovechar que sea económicamente competitivo. Bueno, pues empezamos en el 17 y 18 con unos ferries entre Ibiza y Formentera de alta tecnología y alta eficiencia, los ECO, construimos 4 barcos, y ya en el año 2019 lo que hicimos es empezar la apuesta fuerte del gas natural licuado. Ahora veremos el beneficio que tiene este combustible, ¿no? En el 16, que no aparece aquí,
arrancamos el primer barco con un motor auxiliar funcionando a gas natural, nos funcionó bien y ya se decidió que toda la flota posible fueran retrofits o nuevas construcciones fueran a GNL. En el 19 entraron como nuevas construcciones el Hipatia Alejandría y el Marie Curie y hicimos retrofit del Nápoles y del Abel Matutes. En el 2020 tuvimos retrofits del Ferry Sicilia Bahama Mama a GNL. En el 21 el Martí Sole y metimos o añadimos el tercer ferry de construcción nueva, Fast Ferry en este caso, el Eleanor Roosevelt. Un nuevo retrofit en el 22, el Heidi Lamar, y hemos tenido la última incorporación de ferry, Fast Ferry de GNL nuevo, el Margarita Salas, el año pasado 24. ¿Qué más hemos hecho entre medias además del GNL? Pues el primer barco eléctrico de planta eléctrica pura, con generación de electricidad a bordo con motores diésel, pero batería para estar apagado de motor y funcionar solo con batería en entradas y salidas a los puertos entre Ibiza y Formentera, el Cap de Barbaría, y incorporamos a la línea, perdón, a la compañía, un ferry nuevo, full electric, completamente, que es el Rufadir, es el más grande de la flota, de planta completamente eléctrica, generando la electricidad con gas natural. Este también es de gas natural, con lo cual permite, digamos, un retrofit futuro incorporando baterías para poder descarbonizar porcentajes muy altos de este barco. Y de este año en adelante, pues lo que vamos a incorporar es un tercer Fast Ferry de GNL, similar al Margarita o al Eleanor Roosevelt, y vamos a incorporar vamos a incorporar un Fast Ferry de GNL, que es este de aquí, y vamos a incorporar dos Fast Ferry full electric para hacer la línea tarifa Tanger-Bill, que entrará en funcionamiento a principios del año 2027. En total veis que tenemos de los 43 barcos, realmente 38 de flota, 11 grandes con motores duales a gas natural, 4 ya de propulsión eléctrica, hechos o planificados, y estos 4 EcoFast Ferries más pequeñitos, pero que son altamente eficientes y que incorporamos inicialmente en el año 2017 y 2018. ¿Qué vamos provocando con esto? Reducir cada año un poco las emisiones que provocamos respecto al año anterior, ¿no? En el 24 hemos reducido 15.000 respecto al año anterior. Pero bueno, al final lo que hacemos son unos KPIs para ver cuánto reducimos respecto a un valor de referencia de negocio, ¿no? Pues la milla recorrida, pues estamos con una reducción del 3,3 o el CO2 por pasajero movido en los ferries, una reducción de casi el 10%, o respecto a metros lineales en bodega, una reducción del 5%. Aquí en la memoria declaramos también los parámetros energéticos, cuánto consumimos, pues ya sea en gasóleo, en otro tipo de fuel derivado de petróleo o en gas natural en el año 2024, y aquí veis los megavatios completos de flota que tenemos y las emisiones de CO2, que son las que venimos ya unos pocos años reduciendo. Incremento de millas navegadas, incremento de trayectos respecto al año anterior. ¿Qué tenemos? O sea, como he dicho, nosotros ya apostamos la compañía ya apostó por reducciones de emisiones antes de que nos lo exigiera la normativa, pero me gustaría ahora focalizar en la normativa europea, la mundial está acabando de negociarse hoy, la europea, disculpadme, en dos aspectos fundamentales que no se aplican digamos que al sector marítimo, ¿no? A los barcos. Más allá también de la FIR, donde está la aplicación del OPS que toca el puerto, pero como ya lo tenemos referenciado en el FuelEU, pues ya lo metemos dentro de este paquete. En el ETS, básicamente, desde el año 2024, lo que se quiere es limitar el volumen de emisiones de CO2 que se emiten y directamente es una tasa que hay que pagar por las que emitimos. Cuanta más reduzcamos, menos pagaremos respecto al volumen. Y el FuelEU es diferente. Lo que nos piden es respecto al combustible que utilizamos, pues que sea cada tramo de 5 años un poco más limpio. Aquí os dejo mucha información, pero así lo tenéis reflejado en la presentación. Respecto a la normativa del ETS, como he dicho, entró en vigor en el 24 y hacemos la primera entrega de esos créditos obligatorios, se llaman allowance, en septiembre de este año. Digamos que de lo que hemos emitido, pero un 40%, como veis aquí abajo, de las que hemos emitido durante el año 2024. Lo que tenemos es unas reducciones o exenciones, que las tenéis aquí listadas, no voy a entrar en ellas, de trayectos a islas de menos de 200.000 habitantes, regiones ultraperiféricas como Canarias, pues el 40% de lo que hemos emitido en las líneas que no están exentas es lo que tenemos que pagar en CO2 por ello. En el 25 ya pagamos por el 70% y a partir del año que viene pagamos por el 100% de las emisiones de CO2. Somos el primer sector que hemos entrado en la directiva de emisiones de carbono sin tener créditos gratuitos. A cambio, lo que han hecho es una rápida entrada escalonada en el sistema. O sea, pagamos por el 40% de lo que emitimos, por el 70% y por el
100%. La siguiente normativa es el Fuel EU Maritime. Esta es la realmente importante, que nos va obligando a las reducciones. También tiene unas excepciones hasta, digamos, el año 2030, pero quitando estos 4 o 5 años que nos quedan por delante, lo importante o la esencia de la norma es este límite de intensidad. A partir del enero de este año ya nos obligan a reducir un 2% lo que emite la mezcla de combustibles que utilizamos a bordo del barco o dentro de la flota de la compañía. Es más exigente, subiendo al 6 en el 2030, al 14,5 en el 35, al 31 en el 40, al 62 y al 80%. O sea, Europa nos exige que para el año 2050 los barcos actuales ya construidos reduzcan un 80% las emisiones respecto a lo que emitían en el año 2020, que era el año de referencia. Esto es importante para cuando dentro de poco veamos aprobada ya la normativa IMO internacional y veamos las diferencias que hay al respecto. Nos permiten jugar un poco con unos mecanismos de, digamos, reducir más volumen de emisiones en un barco, poder llevarnos esa reducción extra a otros. Estas dos normativas que os acabo de contar, vemos que en el año 2024, por el ETS que aplicaba, hemos tenido un impacto económico en la cuenta de resultados de 9 millones de euros y el que esperamos este año 2025, donde continúa aplicando el ETS por un 70% de lo que emitimos y ya aplica ese 2% de reducción del Fuel EU, tendría un impacto de 26 millones de euros. Podemos reducir el impacto utilizando combustibles más sostenibles y en ello estamos como ahora veréis. Y este es el reparto de los 2 años. El año pasado solo ETS, este año, digamos que impacto del ETS, el Fuel EU y la nueva zona ECA de Mediterráneo que entra a partir del día 1 de mayo y que no fue contado, pero que implica utilizar combustibles ligeramente más limpios o derivados del petróleo o gas natural, que son ligeramente más caros. ¿Cuáles son, digamos, las medidas que podemos hacer para reducir la huella de carbono? Pues principalmente nosotros como naviera, el uso del GNL, pasar al uso de biocombustibles o combustibles sintéticos, electrificar e hibridar lo que podamos, conectarnos al onshore power supply, el coal ironing, que ya conocemos bien aquí en la Alianza, y dejamos ahí un poco en stand-by el tema de la captura de carbono a bordo de los barcos, ¿vale? Vamos a ver 2 o 3 de los ámbitos importantes de actuación, que es el uso del gas natural, los biocombustibles y la electrificación. El uso del gas natural lo veis aquí, al final desde ese año 2019, inicialmente el 2016 para un motor auxiliar, que está aquí la foto de la Belmatutes. Esta cisterna bombeaba un depósito en cubierta para alimentar un motor de 2 megavatios auxiliar del barco. Este nos hizo aprender que el GNL podía ser extensivo y cuando hicimos la extensión lo hicimos a los motores de propulsión ya de los barcos, con lo cual ya veis un repostaje diario de 2 a 3 cisternas a cada buque para alimentar la energía necesaria para el trayecto del día. ¿Qué conseguimos con el GNL? Pues aquí veis los datos. Desde que empezamos en el 2019, vemos un poco las millas recorridas, las toneladas emitidas y el uso del GNL en cada uno de los años. Empezamos, obviamente, con los barcos nuevos en el 19, a mitad de año, gastamos un poquito. Incrementamos en el 2020, a pesar del COVID. Reducimos en el año 2021 debido a tema de precios. Empezó la crisis del coste del gas natural, guerra de Ucrania, crisis energética, bajamos el consumo, tuvimos que derivar por coste del gas a uso de diésel o petróleo y volvimos a retomar el consumo, como veis aquí, muy alto del GNL. ¿Qué nos permite eso? Veis que en el ratio tonelada CO2 de milla de toda la flota de Balearia, cuando hemos gastado más GNL, hemos mejorado ese ratio. ¿Por qué? Porque el GNL tiene unas reducciones parciales de las emisiones de CO2. Pero obviamente, como no son suficientes por la normativa que os acabo de contar, sí para el primer tramo del 2025, del 2030, pero no para siguientes, tenemos que ir a biocombustibles y fuels. ¿Por cuáles apostamos nosotros o con la flota que tenemos en Balearia? Por el biogás biometano, bioGNL en este caso, por derivados biocombustibles de líquidos, como puede ser el HVO, quizás también el FAME, o ir ya a combustibles sintéticos que puedan utilizarse en futuros barcos duales de nuestra flota, ¿no? Los e-fuels más habituales para nuestra tipología de flota pues podrá ser el metanol o podrá ser directamente el metano sintético, también generado a partir de carbono e hidrógeno y totalmente compatible con los barcos de gas natural que ya tenemos. ¿Qué hemos hecho? En 2021 hicimos el primer trayecto utilizando biometano de Europa. Hicimos el primer trayecto descarbonizado, cero emisiones, un trayecto entre Barcelona y Ciudadela. Y desde este año
que desde el día 1 de marzo, por fin y tras toda la normativa europea, se ha, digamos, potenciado un servicio de uso de BioGNL en las terminales de Enagas en España, de momento en Huelva y en Barcelona. Hemos hecho las primeras operaciones y vamos a dar continuidad a un uso ya porcentual interesante de BioGNL en nuestros barcos de gas natural, en alguno de nuestros barcos de gas natural licuado. Pasamos a la electrificación y hibridación, que hemos hecho en la compañía 3 barcos o 3 tipologías de barcos. El CAP, que es el CAP de Barbaría, ese primer ferry que tenéis aquí a la izquierda entre Ibiza y Formentera, ahora os lo contaré. El Rusadir, el barco más grande de flota de planta eléctrica completa, aunque de momento generando electricidad a bordo con uso de motores de gas natural. Y también contaré ahora los 2 ferries que empezamos la construcción en estos momentos, full electric, para cruzar en la línea Tarifa-Tánger-Bilbao. El CAP de Barbaría empezó a funcionar en mayo del año 2023. Ha sido el primer barco full electric de España. Luego llegó el Rusadir, que también es nuestro. Barco de este tamaño, me refiero, obviamente. 100% eléctrico, como he dicho, de planta. Y está preparado, y esperamos que lo veremos dentro de poco, hacer algún uso de hidrógeno a bordo en el barco también, aprovechando pila de combustible, aprovechando que la planta es eléctrica, ¿vale? Es Lora 82 metros, manga, y esto transporta básicamente la carga entre Ibiza y Formentera. Permite 14 camiones completos con su carga y luego tenemos aquí arriba pues para 350 personas. ¿Por qué empezamos a hablar de electricidad? Os muestro esta foto. Esta foto, veis que en el año, más o menos esta foto del año 2014, este contenedor albergaba 670 kilovatios hora o 0,67 megavatios hora de litio y de almacenamiento. Esto es un 40 pies. 10 años más tarde, en mitad de espacio, en un contenedor de 20 pies, albergamos 6,3 megavatios. O sea, digamos que el almacenamiento de litio ha mejorado en 10 el volumen en tan solo 10 años. El ritmo de mejora no va a continuar así en los próximos 10 años, aunque continúa mejorando, pero esto, además del precio, ha sido uno de los acicates que nos ha permitido en el mundo marítimo empezar a utilizar las baterías a bordo. Y os cuento el segundo proyecto, el Rusadir no voy a contarlo, os cuento el segundo proyecto, que es novedoso y que es importante para nosotros como compañía. Y es esa nueva línea, Tarifa-Tánger-Bilbao, 18 millas de recorrido, estaremos 50-55 minutos de navegación con estos 2 fast ferries completamente eléctricos de 87 metros de eslora, 804 pasajeros y 225 coches a bordo, que puede llegar a funcionar o a navegar a 26 nudos de velocidad. Full electric y, como veis aquí, les hemos nombrado España 2030 y Marruecos 2030 porque estarán un par de años antes del Mundial de Fútbol. España, Portugal y Marruecos, cuya sede en Tánger digamos que hay estadio para partidos, con lo cual hemos tenido la diferencia de nombrar los buques con este nombre en referencia al campeonato. ¿Cómo está configurado este barco, que en este caso es 100% eléctrico? Pues lo que tenemos son, a bordo de cada uno de los 2 barcos, unos casi 12 megavatios de baterías brutas. Tenemos una conexión OPS que configuramos en Tarifa y en Tánger, que nos entregará 14 megavatios de potencia, y lo que tenemos son 4 propulsores eléctricos de 4 megavatios cada uno a bordo. Tenemos, por si acaso, obviamente, hubiera un problema de recarga eléctrica, tenemos motores de apoyo, generadores diésel, por un total de 11,2 megavatios de potencia. ¿Qué necesitamos en la línea? 8 megavatios de energía que recargaremos en cada una de las estancias portuarias, estancias cortas de 1 hora, en las cuales habrá un rango de 40-45 minutos para poder recargar esa energía. Cogemos potencia desde el puerto, 5 y 8 megavatios en un puerto o en otro, y como no es suficiente para llegar a los 14, lo que haremos es, en el momento que no hay ferry, acumulamos energía en baterías que habrán en el puerto, y cuando llegue el ferry, desde la potencia de cable y la energía acumulada en baterías, con brazos de carga en continua, evacuaremos esos 14 megavatios durante 40-45 minutos para recargar. Hacemos una recarga en cada atraque y permitimos ir 0 emisiones y con electricidad pura en este trayecto. Y para acabar simplemente, pues os voy a dejar un minuto de vídeo que presentamos en Fitur el pasado mes de enero al respecto de esta nueva línea que vamos a operar. Inicialmente con unos barcos de transición en breve y dentro de 2 años y medio con estos, y por los próximos 15 años, estos 2 barcos full electric que vais a ver ahora. A ver.
Navegar es mucho más que conectar personas, territorios y culturas. Es conectar valores y propósitos. Presentamos el primer corredor 100% verde entre España y Marruecos con la ruta Tarifa-Tangerville. Una conexión pionera que unirá Europa y África sin emisiones, gracias a la construcción de los 2 primeros fast ferries 100% eléctricos. 2 catamaranes que se adelantan al futuro y combinan el máximo confort con el mayor respeto por el planeta. Este es el viaje que compartimos hacia la descarbonización, impulsado por la tecnología más avanzada y sin dejar huella en el medio ambiente. Bueno, y con esto doy por finalizada la presentación y muchas gracias.